este año, agradecimientos a la ciudad de Bellavista, a los organizadores, al equipo audiovisual y sobre todo al público. Bueno, mi trabajo es sobre la serigrafía, es decir, es un trabajo histórico artístico o que de alguna manera está articulado entre la historia y la teoría estética, y tiene que ver con una problemática que vengo investigando hace un tiempo relacionado con la historia y los procesos tecnológicos que se van desarrollando en determinados contextos. Y de alguna manera todos somos sujetos históricos conscientes en este sentido de que hace por lo menos 30 años y quizá un poquito más atrás estamos ya interpelados por una forma de tecnología que podríamos llamar digital, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías digitales vienen transformando algunos aspectos no solamente del campo del arte, sino también del campo de la subjetividad, del campo de los modos de comunicación y específicamente en este caso que voy a trabajar en este momento, en el caso del arte serigráfico. Entonces, bueno, propongo comentarle un poco la hipótesis del trabajo y entrar en el problema en cuestión. Mi trabajo se centra en el desarrollo de la serigrafía en la ciudad de Paso de los Libres, una ciudad que está en frontera con la ciudad uruguayana en Brasil, y comentarle un poco sobre sus antecedentes y la evolución. Me interesa el arte gráfico como expresión artística, cómo ha sido utilizado y percibido por sus actores principales y la importancia que fue adquiriendo a lo largo de estas décadas en la ciudad. La hipótesis que trabajo es que la producción serigráfica artesanal se encuentra desplazada actualmente por otros modos de intervención debido a la emergencia de los programas digitales. Claramente no es un problema que solamente atraviesa la serigrafía, sino que hay varios campos de lo estético y más allá de lo estético que están interpelados por las nuevas tecnologías digitales. La creación de la imagen está atravesada por constantes actualizaciones y múltiples medios tecnológicos que ofrecen modelos estandarizados. Sin embargo, la creatividad y el conocimiento del autor en el uso de la técnica continúan siendo de gran importancia en los procesos de reproducción. Dado esta problemática, me pregunto, ¿qué diferencias hay entre la producción gráfica artesanal y la producción digital? Paréntesis, ahí el compañero de sonido va a ir proyectando una serie de imágenes a modo de ilustración de la misma, ¿no? Cierro paréntesis. ¿Son realmente procesos que difieren en cuanto a su técnica? ¿Qué importancia tiene la serigrafía en la actualidad? Al parecer, y esto es un modo de responder un poco a la problemática, la espontaneidad, la inmediatez y la rapidez son condiciones que en la sociedad actual la gráfica necesita dar respuestas. Se plantea entonces un problema respecto al medio de expresión elegido por el artista, el que valora más la producción artesanal asociada a la calidad, la originalidad, la pertenencia, y al contrario, el que valora el estampado ligado a la producción digital, cuyos rasgos remiten a la poca durabilidad y a lo inauténtico, es decir, a la carencia de un sentido de identidad. Lo que el serigrafista obtiene es un producto que va más allá de la copia de una determinada imagen, la cual exige una atención en el proceso de realización que la aproxima al grado tradicional y a la imagen original, teniendo en cuenta las condiciones del proceso a la que va a ser sometida. Bueno, para realizar este trabajo apliqué un método de estudio cualitativo descriptivo y también me basé en entrevistas biográficas narrativas, lo cual me llevó a aplicar la historia griega. Entonces, bueno, ¿qué es la serigrafía, no? Es decir, a grosso modo y muy sintético, podríamos decir que la serigrafía está formada por el nombre sen, que quiere decir seda, siendo este el soporte principal original, y la grafía, que quiere decir trazo. Su nombre proviene del sericum, seda en latín, y el grafé, escribir en griego.
El término hace referencia a la producción artística diferenciada de la producción industrial. De modo tal que ahí ya vamos viendo cómo se va planteando una dicotomía, ¿no? Lo artesanal y lo industrial más asociado a la producción en serie. Aunque en sus orígenes la serigrafía no tenía un vínculo con lo artístico, sin embargo se produjeron obras de serigrafía con intención artística. El poder de repetir imágenes y signos supuso una manera de vincularse con el mundo y quizás su contraimagen. La serigrafía es considerada patrimonio histórico-cultural, entendiendo por el mismo un conjunto de bienes que una nación ha acumulado a lo largo de los siglos y que por su significado artístico, arqueológico, simbólico, son objeto de protección especial por determinadas legislaciones. ¿Qué antecedentes tiene la serigrafía? El origen, como todo origen, es muy difícil, muy confuso de situar, pero de acuerdo a los autores consultados, podríamos decir que aparentemente surgió en el continente asiático, ya que existen vestigios de dichos procedimientos en China y Japón. También hay hallazgos en Egipto, donde se utilizaban estarcidos y pollor para realizar inscripciones en templos, pirámides o palacios. Los primeros intentos de industrialización, y esto ya estamos entrando un poco más al siglo XIX, de la serigrafía datan de fines del siglo XIX, 1887, y principios del siglo XX, 1907 específicamente, donde se da lugar al nacimiento de este arte serigráfico como técnica de estampado, tal como se lo conoce en la actualidad. A fines del siglo XX, la serigrafía se va perfeccionando mediante pantallas serigráficas que se fabrican con fibras plásticas. Como vemos, ahí ya hay un desplazamiento hacia lo industrial de esta técnica artesanal. Esto genera más resistencia, es más duradero, llega en un punto donde lo industrial comienza poco a poco a desplazar las técnicas artesanales que se utilizaban desde entonces, dado también acá una nueva variable que va a ser la cuestión del tiempo, ¿no? La serigrafía industrial gana en tiempo, lo cual ya no indica que hay una transformación en la forma de percepción del mismo. Viniendo un poco de Argentina, la serigrafía tuvo un rol importante como medio de comunicación y de activismo político. Solo por mencionar dos formas donde interrumpió la serigrafía como lenguaje, ¿no? En el contexto de la última dictadura militar y posteriormente la transición democrática, los artistas de la década del 80 utilizaron esta herramienta para estampar imágenes en camisetas, pañuelos y otros objetos, transmitiendo mensajes de resistencia y denuncia. Entonces ahí claramente podemos ver que la serigrafía no es solamente un trabajo por encargo o simplemente para producción laboral, sino también que tiene una interconexión con demandas sociales. En la década del 80 surge el taller popular de serigrafía, que fue pionero en el uso de la misma como canal de protesta. Es decir, anteriormente ya se utilizaba este método, pero es interesante apreciar cómo la serigrafía también se transforma en un canal de político, ¿no? En un medio político. Y un poco más acá, en la historia reciente, en la crisis del 2001, y en el clima de inestabilidad institucional, la serigrafía facilitó la difusión de actividades asamblearias, además de ser una alternativa laboral para muchos empleados. En Pasos Libres, es donde me interesaba bajar un poco la cuestión, hacer un poco microhistoria, las expresiones serigráficas son un poco tardías, podemos decir que tienen un poco menos de 30 años, y para ese entonces entrevisté al último serigrafista de la ciudad, que es César Sánchez, nacido en Buenos Aires, en Lanús específicamente, pero vino a Pasos Libres en la década 90. Motivado también por estas cuestiones de transformaciones políticas y económicas que se comenzaron a dar a principios de los 90, ¿no? Neoliberalismo de por medio y demás. Él, en la entrevista que realicé, me comenta que el aprendizaje de la serigrafía lo comenzó a hacer en centros culturales, por lo que podemos intuir que
en los campos, en los espacios donde funcionan las propuestas culturales donde nacen este tipo de arte. En el 98 específicamente, él comienza a trabajar en una empresa local denominada Tío Impresos, que es la única allí que trabaja con impresiones serigráficas, que es la que de alguna manera también comienza a introducir las propuestas de las nuevas tecnologías digitales. Durante la crisis del año 2001, me comenta el entrevistado, dado el punto de inflexión que vivió el país, la producción serigráfica decayó sobremanera, pero sin embargo se mantuvo el empleo, porque justamente, con lo que decía anteriormente, la propuesta de intervención callejera de la serigrafía como arte generó un espacio de ahí laboral, precario, pero en fin laboral. Y si bien el entrevistado no utiliza la serigrafía para producir intervenciones políticas, sino que están mediadas por el comercio de encargo propio de su trabajo, en el ejercicio de diagramación, de imaginación, la obra dicta un tiempo otro. Esto me pareció interesante en el diálogo que tuve con él mismo, ya que nosotros imaginamos la producción industrial como una producción seriada y se me viene a la mente la imagen del tiempo moderno de Charlie Chaplin con la cinta donde va produciendo por encargo y en cantidad, pero en el trabajo de la serigrafía todavía persiste ahí un tiempo u otro que permite cierta independencia de esa hiperproducción, ¿no? Entonces, ¿qué se rescata de esta cuestión, de esta disyuntiva? El entrevistado me comenta que en la producción artesanal todavía subsiste la posibilidad de imaginar y de hacer una pausa en el tiempo productivo. Entonces me pareció genial esa apreciación, ya que nos permite establecer una diferencia entre el tiempo productivo generado por el modo de producción y al mismo tiempo un tiempo de recreo o tiempo otro que nos permite una creación libre, si podemos llamarlo de esa manera. Actualmente, con la introducción de las tecnologías digitales, la producción serigrafía vive una etapa de adecuación a la fluidez de los tiempos. Sin embargo, para César Sánchez, el operario sigue siendo un artista que debe presentarse e intervenir en todo el proceso de estampación, desde la colocación del soporte que se quiere estampar, pasando por el proceso mismo de estampación hasta el logro del producto. En conclusión, la serigrafía es un arte milenario cuya técnica de impresión requiere conocimiento, paciencia, oficio y sobre todo inspiración. En las últimas décadas, las profundas transformaciones en el sistema productivo, motivadas por la automatización del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, entre otros factores, han enfrentado a la serigrafía a nuevos desafíos a fin de adaptarse a estos nuevos tiempos. Si bien la industria serigráfica ha logrado adaptarse, persisten algunas problemáticas que surgen ahí, como por ejemplo la cuestión de la disminución de los empleados. Pues esto genera un punto de inflexión en la labor. La serigrafía manual está siendo desplazada cada vez más por una automatización del proceso de estampación y la digitalización del arte, provocando una dinámica especial que habilita nuevos sentidos y distintas narrativas. La supervisión del artista, sin embargo, sigue siendo fundamental, dada que esta técnica exige una supervisión en el proceso de realización. Y finalmente, a modo de conclusión y de reflexión, nuestra época es una época caracterizada por lo efímero y lo instantáneo, por lo que es importante recuperar el arte de la serigrafía manual como un testimonio que expresa rasgos valiosos para reconstruir y contextualizar el tiempo histórico. Muchas gracias. Bien.